como todas las clases, pidiéndole a Dios que nos siga bendiciendo, que nos siga protegiendo, que ayude sobre todo, estarán de acuerdo conmigo, a esta gente de Acapulco que ha recibido una prueba que de verdad es muy fuerte para un ser humano. Parece que cayó una bomba atómica ahí donde viven. Ojalá Dios les dé todo lo que necesitan para ponerse de pie. Por nuestra parte, aparte de nuestra oración, hay que donar un poquito. Como ustedes saben, APIMSA, todas las sucursales de APIMSA son centros de acopio para hacerles llegar un poquito de comida y de agua y de lo más necesario a estas personas que están sufriendo tanto en este mismo momento. Vamos a encomendárselos a Dios y a la Santísima Virgen. Y como siempre vamos a ofrecerle a Dios también lo que hacemos, nuestra vida misma, que sea para agradarle a Él. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, que eso es lo que nos mueve. Como decíamos en esta clase y en el grupo de WhatsApp, que la finalidad del grupo pues es la clase, pero hay por ahí personas que están en el grupo y no he tenido el gusto de conocerlos. Ojalá se animen a participar en la clase. Pero vamos a continuar, queridos amigos, nuestro estudio. Estamos en el Catecismo en la página 199 y estamos precisamente hablando sobre esa parte del credo que decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, etcétera. Vamos a continuar hoy, queridos amigos, en el numeral número 689 de este valioso catecismo. Si supiera la gente que el catecismo es una escalerita al cielo, todo el mundo lo devoraría. Pero por eso nos dio el Señor libre albedrío. Vamos a continuar conociendo a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es su espíritu. Ya decíamos su mente. Mi alma, mi mente y mi espíritu son lo mismo, confluyen en lo mismo, ya lo habíamos reflexionado. Por lo tanto, mientras hablemos del Espíritu Santo, estamos hablando de la mente de Dios, con toda su complejidad, ¿eh? Una mente que está lejos de ser conocida por un ser humano más allá de lo que ese mismo creador le permite a su criatura. Porque en realidad con lo que creó todo lo que existe, de no haber existido, fue con su mente poderosísima. Su mente produjo la palabra y la palabra produjo lo que existe de lo no haber existido. Recuerden que siempre vamos a estar hablando de un Dios trinitario único, es un solo Dios que se manifiesta de estas tres maneras bastante misteriosas y a veces imperceptibles por las mentes que se cierran a la revelación. Pero si escuchamos a Dios como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob,
como lo hizo David, como lo hizo Isaías y los profetas, y Pedro y Pablo, y sobre todo María, sí vamos a entender este misterio. Por lo tanto, abramos la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo, es decir, a la mente de Dios, que jamás la voy a poder contener, porque esa mente es la que me creo. ¿Cómo la puedo yo contener si soy su criatura? Pero si la dejo entrar, ya gané, porque esa mente incontenible de Dios en mi mente tan pequeñísima va a impedir que entre ninguna otra cosa ahí, como si fuera una presión, ¿verdad? Que impide. Por eso, la palabra del arcángel Gabriel, ¿se acuerdan cuando le dijo a María, llena eres de gracia? Y lo decimos en el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es decir, la mente de María estaba totalmente llena del Espíritu Santo, llena de la mente de Dios. Y es como poner como ejemplo un envase, amigos. Si un envase está lleno hasta arriba, completamente, pues entonces ya no se le puede poner nada, ya está lleno. Pero un envase que está a medias o a tres cuartos o muy abajo, se le pueden poner todavía encima muchas cosas. Por eso es importante dejar entrar la mente de Dios en nuestra mente para que nos llene y que nos impida que entren porquerías a nuestra mente, como la envidia, la vanidad, el afán por el dinero, el egoísmo, la arrogancia, la soberbia, tantísimas herramientas que tiene el demonio para aconsejarnos y desviarnos del camino que nos traza la mente de Dios, que fue quien nos creó. Voy a continuar la lectura en el número 689. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones. El Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Y esto está claro en las dos palabras. Miren, Jesús es el verbo, es decir, la palabra, es decir, el Hijo, el hombre que tomó carne de una mujer. Y el Espíritu Santo es el aliento, efectivamente. Recuerden que cuando Dios creó a Adán, tomó barro, tomó lodo del suelo, formó un monito y luego le insufló su aliento. Eso quiere decir espíritu, soplo, aliento. ¿De qué serviría nuestra carne sin aliento, sin vida? Pues de nada. Sería más sagrada piedra. Por lo tanto, lo que nos hace en realidad vivos es el espíritu, el soplo. Pero el Hijo es el verbo, la palabra con la que Dios creó todo lo que vemos y también lo que no vemos.
Cuando dijo con su palabra Dios al inicio, háganse los mundos, se hicieron. Bastó su palabra. Esa palabra es el Hijo. Así lo presenta Juan en su evangelio. Recuerden que el más elevado de los 4 evangelios es el de Juan, quien platicó con la Virgen más de 20 años. Recuerden, algo que no disfrutaron los otros 4 evangelistas, que solo escribieron lo que vieron durante los 3 años y medio que acompañaron a Jesús. No, Juan incluye todo lo que le platicó la Virgen desde que se apareció el arcángel Gabriel en su vida. Por eso Juan es superior. Y dice Juan al iniciar su evangelio, y al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Fíjense qué interesante. Y la palabra era Dios. Y luego dice en el versículo 14, 1:14, y esa palabra tomó carne y habitó entre nosotros. Es el Hijo. Es decir, el Hijo es la palabra poderosa encarnada para enseñarnos la salvación en este planeta. A través de una mujer, la Santísima Virgen María, y lo digo ahora sí con todo efecto y razón, la Santísima, porque miren, esta Santísima Virgen tuvo a Dios mismo en su vientre durante 9 meses. Está claro que si hubiera tenido un pecado, aunque fuera la original, hubiera muerto inmediatamente. Que nadie puede tocar a Dios con un mínimo pecado. Es imposible que sobreviva. Por la pureza de Dios, o sea, por la santidad de Dios. Hay escenas del Antiguo Testamento donde sacerdotes honrados, cumplidos, llegaron a tocar con sus manos el arca de la alianza porque amenazaba volcarla a la carreta donde iban los hoyancos y morían instantáneamente como fulminados por una carga eléctrica de 1 millón de voltios. Por eso Dios ordenó que hicieran varales para que a través de unos ojillos en cada esquina del arca pasaran los varales y 4 hombres atrás y 4 hombres adelante la cargaran en medio, ellos levantando los varales. Nadie podía tocar el arca. Pero miren, ese mismo Dios vivió 9 meses en el vientre de la Santísima Virgen. No sé si me entienden. Lo dice el profeta Zacarías, que ella es exactamente la mujer elegida por Dios para venir a salvar a todo el mundo. Y por eso entendemos lo que nos está diciendo aquí el catecismo. El Hijo es precisamente como ya lo decíamos. Y voy a poner su imagen. Aquí tienen ustedes al Hijo, a la palabra poderosa hecha hombre. Por eso, este hombre Dios, que era la palabra que tomó un cuerpo humano por salvarnos, pues cómo no iba a resucitar un paralítico si creó los mundos y las galaxias. ¿Cómo no iba a ser que oyera un sordo de nacimiento? ¿Cómo no iba a aplacar al mar? Miren, a veces nuestra mente humana no alcanza a captar el gran cúmulo de amor que nos tiene Dios. Ya decíamos, y no hay que dejar de reflexionarlo nunca, que Dios creó universos, galaxias. Miren, estoy poniendo imágenes. Esto que ves son cúmulos de galaxias, ¿eh? Cada una que se ve como una estrella es una galaxia en realidad. Esta, queridos amigos, es nuestra Vía Láctea, es la galaxia donde está situado nuestro Sol. Miren, este hombre que estamos viendo, que es la palabra de Dios hecha carne, fue quien creó todo esto, ¿eh?
No solo nuestro planetita, digo planetita, pero es un planeta hermoso. Aquí vivimos todos los seres humanos. Aquí están los huesos y restos de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que vayan a ser aquí. Miren, volvemos a lo mismo. Si esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros es Dios, insisto, ¿cómo no iba a tener el poder de multiplicar el pan y de arrojar a los demonios? Miren, los demonios sí sabían quién era Jesús, para que entiendan esto. Por eso les decía, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Decían los demonios, sabían con quién estaban hablando. Y les dijo Jesús, ¿no? Una vez, porque ningún poder tiene sobre mí, le decía este hombre Dios a los demonios, que son sus criaturas también. Recuerden que el diablo, el demonio, el maligno, es una criatura más en la creación. No es un Dios que compite con el único Dios trinitario. Es muy diferente el asunto. Pero una vez entendiendo cómo el Padre desde su trono en el cielo se manifiesta a través de su palabra hecha carne y de su soplo, es decir, de su mente que nos ilumina, nos conduce, nos guía. Si esa mente nos creó, seguro nos puede conducir a la vida eterna y feliz que nos propone. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 690. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar al Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Y miren, vamos a ver aquí lo que nos explicó un gran santo, doctor de la iglesia, de los padres de la iglesia también. Él, al entender esto, miren, estamos hablando por ahí del año 200 y fracción. Hace 1800 años. Y ya la mente humana entendía esto que estamos leyendo. Es de verdad sorprendente cómo el Espíritu Santo, en efecto, quien lo deja entrar, el Espíritu Santo, la mente de Dios, vuelve poderosa a esa mente. Miren cómo nos explica este misterio San Gregorio de Niza o San Gregorio Nacianceno. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así, es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe, decía San Gregorio. Pero nos sigue diciendo
el catecismo, amigos. Nombres, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Numeral 691. Espíritu Santo. Tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. Pero recuerden, amigos, como una persona, igual que el Hijo, una persona y el Padre, una persona, sin dejar de ser un solo Dios verdadero. Pero sigue diciendo nuestro catecismo, el Espíritu Santo, tal es el nombre de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu traduce el término hebreo ruach, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino, como lo dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Se acuerdan que le dice, hoy ha llegado el Espíritu Santo a esta casa? Por otra parte, Espíritu Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible, con los demás empleos de los términos espíritu y santo. Luego nos va a hablar el catecismo sobre los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, que quiere decir literalmente aquel que es llamado junto a uno. Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente como por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad en Juan 16:13. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos. Y miren, hay que recordar que el Espíritu Santo se quedó a cargo de la salvación de los hombres una vez que el Hijo, como hombre, terminó su misión aquí en la tierra, la que él mismo se había impuesto, la que él mismo cumplió con gusto porque era para salvarnos. Y está claro que Pentecostés llegó. Miren, ese día la mente de Dios entró a todos los que estaban presentes, que abrieron precisamente la puerta de su mente. Y entonces se manifestó el Espíritu Santo de una manera pública, ante muchísima gente. Es increíble esto, amigos, porque, miren, vamos a ver aquí cómo la única persona que cambia los símbolos es la mente de Dios, el Espíritu Santo. Jesús siempre es un hombre, el Padre siempre es un Padre en su trono. Pero miren, el Espíritu Santo se ha manifestado de varias maneras ante los seres humanos, de una manera misteriosa. Y vamos a recorrerlos, miren, los símbolos del Espíritu Santo.
En primer lugar, el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo espíritu. También hemos bebido de un solo espíritu. Primera Corintios capítulo 12 versículo 13. El espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. Y miren, en efecto, recuerden amigos que hay dos elementos que dan vida a todo lo que existe en este planeta, a todo, ¿eh? Que son el sol y el agua. Estos dos elementos hacen crecer las plantas y las plantas alimentan a los animales y los animales entre sí. El ser humano, amigos, es 80% agua en su propio cuerpo material. El agua es el elemento más poderoso que existe en la creación. Vean lo que ocurrió en Acapulco con el poder del agua y un poquito de viento. Pero el agua por sí sola es la fuerza más incontenible de la creación. Ven, pongo el ejemplo del tsunami en Japón, que ahí sí el agua se llevó todo, barcos, edificios, aviones, miles de muertos. Pero también el agua es una caricia deliciosa cuando me estoy bañando en la regadera. Con el agua a la temperatura que me gusta y me toca la cara y siento la caricia de Dios. Es agua. Pero miren, el agua es incontenible, fuera del cuerpo humano y dentro del cuerpo humano. Miren, cuando el hombre quiere impedir el camino del agua en la geografía, ven lo que pasa. Gente se empieza a construir casas donde pasa el río y de repente llega el río y se lleva todo, ¿eh? Igual en nuestro cuerpo. Miren, yo los invito, amigos, a quien es suficientemente valiente y fuerte para no dejar salir el agua de su cuerpo. Dígale al agua, no sales. A ver si pueden. Miren, el agua es el agua. Y es uno de los símbolos del Espíritu Santo, precisamente por eso. Por su poder no solo en el hombre, sino en toda la creación. Recuerden que el agua está formada por oxígeno y, hidrógeno y oxígeno. Pues son los elementos dominantes también en toda la creación, en el espacio. Donde nosotros vemos vacío y negro, ahí hay hidrógeno y hay oxígeno. Es la creación de Dios. Pero luego viene la unción. ¿Qué es la unción? Recuerden el aceite. Ya el aceite es producto del ingenio humano, que tiene que sembrar la oliva, dejar que crezca el árbol, cosechar los frutos, las olivas, y luego molerlas, sacarle el aceite, y luego Dios le decía, a ese aceite, ponle perfumes, ponle extracto de flores, de buenos aromas, y ese lo vas a usar para la unción. Recuerden que todos los actos de la iglesia llevan unción. El bautismo, la confirmación, la primera comunión. Miren, unción quiere decir elección. Por eso es importante. Cuando a un moribundo le aplican la unción de los enfermos, para entender un poquito este misterio, amigos,
Es como si llegara el sacerdote, hombre sagrado, con autorización y poder de Dios, y agarra, es como cuando el ganadero agarra un fierro con su nombre, con sus iniciales, lo pone al rojo vivo y luego se lo marca a su vaca o a su toro, ¿verdad? Para que no se lo roben, para que no lo confundan con el ganado de otra hacienda. Bien, eso es la unción. Cuando un moribundo, insisto, recibe la confesión, la comunión y la unción de los pecados, directito al cielo, ¿eh? Para que sepan. No pasa por el purgatorio, porque ya fue marcado por Dios como mío. Dios así nos marca. Esa es la unción, ¿eh? Este es mío, dice Dios. Está marcado. Por lo tanto, es parte de la función del Espíritu Santo. Recuerden que se quedó a cargo de la iglesia, del pueblo de Dios, de la civilización humana en general, en la presencia del Dios único y trinitario que jamás nos va a abandonar. Y algún día regresará el Hijo, ¿eh? Tal como se fue a terminar todo, a terminar la historia, incendiar el mundo y desaparecerlo para siempre y enviar a cada quien como juez universal y supremo a cada alma a donde eligió con sus obras, con sus hechos. Por lo tanto, mi opinión, amigos, es de que dejemos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida, que no es solo una idea, es todo un sentido interno del ser humano. Dejo entrar la mente de Dios. ¿Y qué trae la mente de Dios? Enseñanza, amor, salvación. Y la mente de Dios no me va a dejar hacer cosas malas, ni robar, ni agandallar. Entendamos esto. Si de verdad dejo entrar la mente de Dios. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en el numeral 692. Perdón, 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos, como ya decíamos, también se le llama el espíritu de la promesa, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 14, Efesios del 1 al 13. Pero, perdón, íbamos en la unción. Regreso, perdón, al número 695. En la iniciación cristiana es el signo sacramental, hablamos de la unción, de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor. De forma eminente el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única para toda la humanidad. Y esto es real, ¿eh? Miren, y hay que recordar que eso quiere decir esta palabra. La palabra Cristo, que como dice el catecismo, viene del hebreo y que, perdón, del griego. Cristos del griego. Y en hebreo era Mesías. En español quiere decir exactamente el término que estamos estudiando, ungido. Eso quiere decir la palabra Cristos, el ungido de Dios. Es decir, como decíamos con el sello del ganadero, el elegido de Dios, el marcado por Dios para salvar a todos los demás.
Por eso es el catecismo que si ha habido una unción, es la del Hijo. Es decir, si ha habido una elección de algún ser humano, amigos, fue la del Hijo de Dios. Que gracias a esa unción hemos recibido unción todos los demás. Pero sigue diciendo el catecismo. Recuerden que es el numeral 695. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, es decir, como ungido, como elegido, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, como lo explica San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. El Cristo total, según la expresión de San Agustín. Recuerden, amigos, otro gigante de todos los tiempos, nuestro querido San Agustín. Y ya lo decía él cuando una vez quiso entender la Trinidad. Como verán, ahí se ve esta escena. Esta escena de San Agustín, queridos amigos, es aquella que relata él mismo en Confesiones, donde un niño empezó con una cubetita, con un pequeño envase a traer agua del mar y echarlo en un hoyito que había hecho en la playa, en la arena. Y llegó un momento que Agustín, completamente sorprendido por lo que estaba haciendo el niño, le preguntó, oye niño, ¿qué estás haciendo? ¿Me puedes decir? Y el niño le dijo, ah, sí, estoy tratando de echar todo el mar en mi hoyito que hice en la playa, le dijo el niño. Y le contestó a San Agustín, ay, niño, debo decirte que eso no es posible. Y le contestó el niño, que era en realidad un ángel. Ah, pues eso mismo quieres hacer tú, queriendo meter el misterio de la Trinidad en tu mentecita tan pequeña. Bien, está claro. El misterio de la Santísima Trinidad lo entendemos porque nos lo está revelando. Y miren, hablando de la unción, nos queda claro el término Cristo para siempre. El ungido. Miren cómo nos llamamos como religión cristianos. Si lo traducimos, ¿qué quiere decir cristianos? Somos los seguidores del elegido de Dios. Eso quiere decir en español cristianos, los seguidores del elegido, del ungido de Dios. Cada que digan soy cristiano, estás diciendo soy fiel creyente del elegido de Dios y espero que Él me va a salvar para la vida eterna. Esta parte del Espíritu Santo de la unción, si se fijan, permanece en el Hijo, como un misterio más de la Santísima Trinidad. El verdaderamente ungido es el Hijo de Dios, que quiso volverse un ser humano por salvarnos. Él quiso volverse un ser humano y venir a sufrir y embarrarse de nuestra porquería, de nuestra suciedad, porque nos ama y porque quiere salvarnos. Ese es y será eternamente el motivo de todo su sacrificio del Dios amoroso y misericordioso por sus criaturitas que somos nosotros. Pero miren, vemos cómo hay santos que entendieron esto profundamente. San Agustín tiene 1760 años que murió.
Y fíjense, ya había entendido perfectamente esto. Era de que casi 2000 años después ya la gran mayoría de la humanidad entendiéramos este misterio tan hermoso, que le da paz al alma, que le da valor al Dios Padre, Hijo y al Espíritu Santo en el interior de uno mismo. Bien, es muy reconfortante sentir al Espíritu Santo en el interior. Quien lo ha experimentado lo sabe perfectamente. Estando ante el Santísimo, estando en profunda oración con Dios en cualquier lugar del planeta, pero a solas con Él. Ahí se siente la mente de Dios que nos acompaña, nos aconseja, nos ilustra, nos sostiene, nos anima, nos impide dejarnos caídos. La mente de Dios es la que nos levanta una y otra vez, es decir, el Espíritu Santo. Pero luego, amigos, viene otra manera en la que se manifiesta el Espíritu Santo, que como ya decíamos, de las tres personas, es el más misterioso en su manifestación ante los vivos, ante las almas creadas por él mismo, que es el fuego, el fuego. Ya decíamos, amigos, y le decimos, ven Espíritu Santo y llénanos corazones del fuego de tu amor. En efecto, leo el numeral 696. El fuego, mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, como dice el Eclesiástico capítulo 48, versículo 1, con su oración arrojó el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, como lo dice Lucas 1:17, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lucas capítulo 3, versículo 16. Espíritu del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviese encendido? Dijo el Señor en Lucas 12:49. En forma de lenguas, como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingan al Espíritu, como dice San Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Pero, miren, quien nos ayuda a reflexionar sobre todo esto es San Juan de la Cruz, compañero de Santa Teresa de Ávila, contemporáneos, los dos prácticamente mártires. Pero San Juan de la Cruz es considerado como el verdadero doctor de la iglesia poeta. A San Juan de la Cruz Dios le concedió visiones increíbles, le concedió hacer milagros en vida. Por eso él nos descubre esto sobre el misterio del fuego. Miren cómo nos habla del profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Dice, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Miren, recuerden que Elías
que es Juan el Bautista, es la misma persona. No se asusten, ya les he compartido mi libro sobre Elías. Elías y Juan el Bautista son la misma persona. Jesús mismo lo anuncia en el capítulo de Mateo, cuando dice, todos los profetas hasta Juan fueron violentados, hasta Juan. Y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir, dice Jesús de Juan el Bautista, por supuesto, que no está mintiendo ni metiendo por ahí una idea falsa. Juan el Bautista es Elías, que después de Jesús no hay un hombre más poderoso que el hombre Dios en la tierra. Miren, Elías es superior a Moisés, es superior a Abraham, es superior a Jacob, es superior a David, es superior a todos los profetas. ¿Cómo nos lo está manifestando el catecismo? Miren, Elías resucitó personas. Eso no lo hizo Abraham ni Moisés. Elías multiplicó el pan igual que Jesús. Eso no lo hizo Moisés. Elías curó personas. Eso no lo hizo Moisés ni Abraham. Por eso habla el catecismo cuando habla del fuego, porque es Elías, que fue arrebatado por carros de fuego. Fíjense, son los querubines y serafines. No se les olvide que este Elías fue llevado vivo del planeta Tierra hasta el cielo. No murió, Dios se lo llevó vivo. Por eso aquí dice que Dios le concedió usar el fuego del Espíritu Santo para hacer justicia. Si recuerdan, el rey Manasés era aconsejado por 400 falsos profetas que le decían, sí, más bien, todo lo que está bien, los dioses están contentos. Pero Manasés era un rey israelita, fíjense qué error tan grave. Entonces llegó Elías y le dijo al rey, estás mal, estás haciendo lo que Dios odia, estás haciendo lo que Dios aborrece. Y en lugar de obedecer, este rey Manasés malvado al hombre de Dios que era Elías, lo corretea, intenta matarlo, lo persigue salvajemente, hasta que le dice Elías a Dios, oye, si no me llevas de aquí, este rey me va a matar, ya no hay dónde esconderme de él. Y entonces Dios se lo llevó, lo arrebató al cielo, y luego regresó en la persona de Juan el Bautista, naciendo de Isabel, como padre putativo Zacarías, porque recuerden que Isabel tenía 90 años y había sido estéril toda su vida y de repente le nace un hijo que nace sano, pesando 3 kilos 800 gramos. Por eso dice la Biblia de ese acontecimiento, porque para Dios no hay nada imposible. Lo dice de la venida de Juan, que viene con el poder y el espíritu de Elías, dice Lucas capítulo 1. Así le dice el escritor sagrado que le dijo Gabriel a Zacarías, este niño que te va a nacer viene con el poder y el espíritu de Elías. Y él fue el que trajo el fuego ya desde el Antiguo Testamento, como lo decimos. Y entonces cuando lo retaron los profetas para terminar este relato, los 400 profetas retaron a Elías. Ellos invocaron según ellos a Dios. Y hasta Elías se burlaba de ellos. Decía, grítenle más fuerte, hombre, a lo mejor está dormido. Se burlaba de ellos. Toquen más fuerte sus tambores, oigan, hagan más ruido para que los escuche, porque por más que danzaban y gritaban, no se encendía aquella ofrenda. Miren, habían puesto un toro destazado como ofrenda y habían puesto leña con todo lo necesario. Y estos profetas tenían que demostrar que eran del Dios verdadero, si invocaban a Dios y hacía caer fuego sobre aquella leña y nunca cayó.
Insisto, Elías se burlaba de ellos. Vean, está en el primer libro de los Reyes. Es increíble. Pero cuando llega Elías, Elías se pone en oración, habla con el Padre y le dice, demuéstrales a estos quién eres, Dios verdadero. Y entonces, amigos, Elías hace que caiga fuego sobre aquel altar ya con carne y con leña y se enciende inmediatamente. Y entonces todo el pueblo que estaba presente descubrió quién era el profeta del Dios verdadero. Y miren algo tremendo y que no se repite en la Biblia. Por orden de Dios, Elías degolló con su mano y una espada a los 400 profetas. Algo no visto, ¿eh? Y no lo hizo por rencor o por venganza, sino por eliminar esa idea equivocada de Dios. Así lo ordenó Dios al pueblo desde siempre. Cada que se introducía una idea de otro diosecito, de una equivocación, acuérdense del becerro de oro. Dios ordenaba el exterminio de todos los que participaban, para que no quedara huella de ese error, de esa enseñanza totalmente equivocada. Pero viene enseguida, queridos amigos, otra imagen del Espíritu Santo, como ya decíamos, y es la nube y la luz, que también se ha manifestado así el Espíritu Santo en este planeta, en este mundo físico de nosotros los vivos. Y dice numeral 697, la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra. Recuerden que así dice el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, dice, para que ella conciba y dé a luz a Jesús, como lo dice Lucas 1:35. En la montaña de la transfiguración es él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y a Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Lucas 9, versículos 34 al 35. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. Hechos 1:9. Y miren, la nube aparece bastantes veces en la Sagrada Escritura, porque forma parte de la manifestación del Espíritu Santo. Como bien dice aquí, una nube cubrió a los israelitas, fíjense, durante su camino por el desierto. Si no hubiera sido por esta nube de Dios, se hubieran asfixiado de calor, de sudar y no tener cómo reponerse, rehidratarse. Gracias a las oraciones y a la promesa de Dios, Dios fue cubriendo con su sombra al pueblo mientras caminó por el desierto. De eso habla esta parte del catecismo, queridos amigos. Y como vemos también, fue precisamente la sombra del Espíritu Santo lo que cubrió a María y con eso quedó embarazada. Qué interesante.
Ya decíamos, amigos, con la analogía del cuerpo. En nuestro cuerpo podemos descubrir un poco la Trinidad. Nuestro cuerpo equivale al Padre, nuestra imagen en el espejo equivale al Hijo y nuestra sombra, proyectada por cualquier luz, representa al Espíritu Santo. Y así como ustedes y yo no podemos separar al del espejo y de la sombra del cuerpo, tampoco la Trinidad puede separarse. Están unidos eternamente, se manifiestan de diferente manera. Para entenderlo, de los tres que mencioné, solo es real el cuerpo. El Hijo es solo una imagen del cuerpo. Ustedes no pueden tocar a la imagen del espejo de su rostro ni pesarlo. Es solo una imagen de ustedes, no son ustedes. Entiéndanlo bien, ¿eh? Si se ven en el espejo, es una imagen de ustedes. Pues dicen, soy yo, no, el verdadero yo es el cuerpo. El del espejo es una imagen de mí. Y el de la sombra es una proyección de mi cuerpo en el espacio a través de la luz. La sombra no es yo. Insisto, el yo es el cuerpo material. La sombra es una proyección de este cuerpo físico que ocupa un espacio aquí en el mundo y en la creación. Por lo tanto, produce sombra. Pero la sombra no soy yo, es una proyección de mí. Así en la Trinidad, por eso veíamos que San Agustín se lo dijo a aquel niño ángel, no te compliques mucho la vida. A veces no es fácil, pero es fácil si nosotros dejamos entrar al mismo Espíritu Santo a que nos lo explique en nuestra mente chiquitititísima. Y entonces si hacemos eso, entendemos muchísimo más. Por cierto, amigos, en el asunto de la transfiguración, si ustedes recuerdan, aparecen tres personajes: Moisés, Jesús y Elías. Qué interesante, fíjense. ¿Por qué aparecen estos tres personajes? Ya están en el cielo los tres. Jesús porque es el Mesías, el hombre Dios. Moisés porque él fue el responsable del Antiguo Testamento. Él fue a través de quien Dios envió la ley a los israelitas, los mandamientos. Él era el profeta del Antiguo Testamento por excelencia. Pero, ¿por qué aparece Elías? Insisto, porque Elías es el hombre más importante que ha vivido después de Jesús aquí en el planeta. Y está claro, ¿eh? Mire, por eso los apóstoles, cuando ya iban de regreso después de esta visión, de esta teofanía, recuerden que la palabra teofanía quiere decir una intervención de Dios en el mundo físico y visible, donde podemos constatar con los cinco sentidos. Esa es una teofanía, que ha habido muchas, como ustedes saben. Pero una de ellas fue cuando la transfiguración, o sea, Dios mismo estuvo en el monte Carmelo, sin duda, ¿eh? Y fue Dios quien les habló a través de la nube. No son simulaciones. Pero miren, cuando iban bajando, le preguntan los apóstoles a Jesús, oye, vimos a Elías ahí, pero ¿qué no dice la escritura que Elías debe venir antes de que llegue el Mesías? Y les contestó Jesús. Es el capítulo 17 de Mateo. Les contestó Jesús. En verdad les digo que Elías ha venido ya, pero lo han tratado pésimamente mal como han querido. Sí, se hablaba de la muerte de Juan el Bautista, que acababa de ser degollado por Herodes. Y dice la palabra de Dios ahí en ese pasaje. Entonces los apóstoles comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. La misma persona, amigos. Esto es totalmente indudable. Pero se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Ya continuaremos en nuestra siguiente clase con otra
imagen, con otro símbolo del Espíritu Santo, que es el sello. Van a ver qué hermoso también. El sello, que es un símbolo completamente cercano a la unción. Pero por hoy vamos a dejarle ahí por cuestión del tiempo. El planeta sigue girando y dando vueltas. Por hoy, si están de acuerdo conmigo, vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege. Y los invito de corazón a hacer una oración por nuestros amigos en dos lugares que tienen a la Santísima Virgen María muy, muy triste. En primer lugar, donde nació en Jerusalén, donde nació de la tribu de Judá, de San Joaquín y Santa Ana, donde están en guerra, amigos, se están matando sus hijos, los musulmanes y los judíos, que a los dos los ama entrañablemente. Recuerden que María es la mujer más venerada en el Islam con los musulmanes. La reconocen así, como la madre de Isa, que es el nombre que le dan a Jesús. Y dicen que Jesús es la palabra de Dios hecha hombre, así dice el Corán. Sin embargo, ahorita se están matando, son medios hermanos. La Virgen María y el Padre Abraham, padre de los dos, deben estar muy tristes. Y la Virgen María está también muy triste por la patria que escogió. Nuestro México escogió el Tepeyac para desde ahí iniciar la nueva civilización del amor para toda la humanidad. Pero resulta que los mexicanos nos estamos matando unos contra otros, causándonos horrores entre hermanos. Ya van más de 172,000 asesinados en lo que va de este gobierno. Padre Santísimo, ten compasión de nosotros, perdona todos nuestros pecados como pueblo. Santísima Virgen, perdónanos. Somos injustos con tu elección de este país y solo te damos esas tristezas y vergüenzas. Pero si ustedes nos ayudan, como el pueblo de Israel, saldremos de todo esto. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que sufren en Acapulco y toda esa área, dañada por tu mano. Este huracán Otis es tu mano en la naturaleza, para que entendamos los hombres que tú gobiernas este mundo. Ayúdanos, Señor, y a cambio te ofrecemos toda nuestra vida, lo que hacemos, lo que pensamos, que sea siempre en compañía del Espíritu Santo, para que no nos equivoquemos nunca. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No nos dejes solos, mamita. Bendice a los que sufren en Veracruz y a todas las familias de los asesinados, de los desaparecidos, de los que han sufrido feminicidio. Como nos dijiste, que tú estás aquí, que eres nuestra madre, que no tengamos miedo. Así lo haremos. Pues muchas gracias a todos, queridos amigos, por escuchar estas clases. Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima.
Hasta entonces, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, gracias, Jaime. Bendiciones a sus familias. Muchas gracias. Muchas Igualmente. gracias, maestro. Buenas noches. Que Bendiciones el para Espíritu, todos. que el Espíritu Santo los acompañe. Amén. A usted también, maestro. Muchas gracias. Gracias.